Oficialmente a start el proyecto de Green Corridor AVE, que el gobierno otorgando aquí a compañía colombiana Odinsa. La empresa aquí va a desarrollar un proyecto que lo va a mejorar la calidad de vida de área de Oranje Estado para San Nicolás. Lo amplia la carretera para arriba y diferentes arterias, lo cruza para arriba también, con atención para calidad de vida de área que el Green Corridor Tacore. Exacto, un proyecto único, según un acercamiento de Public-Private Partnership, a otorgar el proyecto de más de 100 millones na Ondinsa, que a presentar oferta más atractiva. En el mismo momento, el gobierno tiene confianza que el desarrollador lo cumple dentro del tiempo de un año y medio estipulado. El gabinete nuevo quiere que el Green Corridor lo cambie el rumbo de nuestro país. Para nuestro país, el desarrollo económico, la calidad de vida de todos los ciudadanos de este lado de la isla, todos los barrios, todo lo que viven anexo a esta carretera van a tener un upgrading de la calidad de vida, y eso es importante para el país de Aruba. De que tenemos la plena confianza de que este proyecto va a cambiar no solamente el rumbo de nuestro país, pero va a cambiar también el forma como nosotros vivimos en la isla. The fact that when we approach the Minister of Transport and Communication of the Netherlands, Camille Eurlings, he was immediately available and also willing to support the government of Aruba in this process, was a very important moment in the development of this project. Both for the checks and balances that we wanted to incorporate in this project. It is a huge amount of investment that will be dedicated to this project, and for that reason it's very important that the procedure is one that's very transparent, but also has all the necessary checks and balances, that the country of Aruba would make the right choice in selecting the company that would at the end build this very important project for Aruba. Es importante que el pueblo de Aruba sabe que todo el proceso fue un proceso transparente. Se participó diferentes compañías consorcios, y al final quedó uno que el proyecto va a ser otorgado, y caminamos todos los recursos judicial que se requiere en un proyecto tan grande como este, y para nosotros es una satisfacción llegar a este punto que finalmente el proyecto va a comenzar. Now we have a acquired experience in managing PPP projects, and that also gives a little benefit of one day exporting PPP knowledge, as we already see that several countries, and especially in the Caribbean, are asking Aruba to assist them in PPP projects. The company that has been selected is Odinsa, and we understand from the committee that went through all selection procedures that you have all the capabilities and have presented the best plans. So we have a lot of trust that the work will be done according to the expectations, and the expectations are very high. They're very high not only because of what the project entails in communicating Oranje and St. Nicholas, but especially because the government requested the designers of this project to put special emphasis on the quality of life that we wanted to create for all the citizens along this road. Somos conscientes de la importancia que el proyecto representa para la isla, para el desarrollo de la isla, y esperamos pues, que con el concurso nuestro y el concurso de ustedes podamos adelantar este proyecto como todos esperamos. Un poco contarles quién es Odinsa, la compañía que nosotros representamos. Odinsa es una compañía colombiana, capital 100% colombiano. Fuimos establecidos hace 21 años, llevamos 21 años dedicados al desarrollo de infraestructura en Colombia y en la región. Tenemos también proyectos, aparte de Colombia, República Dominicana, hemos hecho proyectos en Panamá, hemos hecho proyectos en Chile, y ahora pues, estamos muy complacidos de venir a Aruba, de esta forma contribuyendo al desarrollo y la expansión de nuestro plan en Latinoamérica y en el Caribe. Somos una compañía que básicamente lo que hace es desarrollar infraestructura en el largo plazo, invirtiendo en los proyectos, creemos en los proyectos. No somos una compañía que simplemente construye y se va, sino somos una compañía que invierte nuestros recursos en el largo plazo en distintos proyectos.
Participamos en todos los sectores de infraestructura, participamos en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en ferrocarriles, en generación de energía. Somos la compañía en este momento más grande en Colombia en el sector de infraestructura. Somos una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia. Tenemos un valor de mercado en la bolsa cercano a $800 millones. Somos una compañía que factura del orden de $400 millones al año. Tenemos 1.400 empleados, 1.400 empleados en nuestra nómina. Administramos una red de carreteras de más de 1.000 kilómetros de carreteras. Creemos que tenemos unas credenciales y que hemos hecho trabajos similares a estos tanto en Colombia como en el exterior, que sin duda garantizarán y nos ayudarán pues, a desarrollar este proyecto con total éxito. Nos lo amplia información aquí con más detalle e ilustración ya lunes próximo.